Buenas, en este video vamos a hacer varios ejemplos donde vamos a clasificar una proposición compuesta según su conectivo principal, le vamos a dar el nombre que le corresponde y una vez le asignemos un valor de verdad, vamos a tratar de, a partir del valor de verdad de esa proposición compuesta, mirar qué valor de verdad pueden tener las proposiciones simples que la componen y una vez tengamos esos valores de verdad para las proposiciones simples, tratar de determinar el valor de verdad de una nueva proposición compuesta. Nuestro primer ejemplo nos da la proposición P si solo si Q y P. Entonces notemos que cuando yo quiera encontrar la tabla de verdad de esta, primero necesito hacer la tabla de verdad del condicional. Primero necesito saber qué pasa con P si solo si Q y luego hago la conjunción con P. Es decir, esta conjunción es lo que me va a determinar el valor de verdad de toda la proposición compuesta, por lo tanto es el conectivo principal de toda la proposición. Como el conectivo principal de toda la proposición es una conjunción, a la proposición la llamamos conjunción. Entonces vamos a completar acá en este espacio si la conjunción P, si solo si Q y P es verdadera, entonces vamos a ver qué pasa, a tratar de ver qué pasa con R entonces P. Pues para eso necesitamos saber si el saber que esta proposición es verdadera nos da alguna información sobre las proposiciones simples. Entonces, para que una conjunción sea verdadera, lo que necesitamos es que las dos partes que están en la conjunción es verdadera. Es decir, como toda la conjunción es verdadera, para eso necesitamos que P, si solo si Q, sea verdadera. Va a poner solo la B. Y necesitamos a la vez que P sea verdadera. Entonces, P es verdadera y necesitamos que P si solo si Q sea verdadera. Recordemos que el bicondicional es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Pero yo ya tengo que P es verdadera, por lo tanto Q tiene que ser verdadera para que todo el bicondicional sea verdadero. Entonces Q debe ser verdadera. Bien, entonces tenemos que, para que esta proposición, esta conjunción sea verdadera, P y Q deben ser verdaderas. Entonces podremos decir algo de este condicional R entonces P. Lo que podemos decir es que cuando esta proposición es verdadera, P será verdadero. Y entonces, ¿cómo será el condicional? Bueno, pues miren que no necesitamos saber qué valor de verdad va a tomar R, porque un condicional, para que un condicional sea falso, más bien la única manera de que un condicional sea falso es que R sea verdadero y P falso. Pero P siempre va a ser verdadero. Entonces, sin importar el valor de verdad que tome R, es decir, si R es verdadero, vamos a tener verdadero entonces verdadero y todo el condicional será verdadero. Y si R es falso, vamos a tener falso entonces verdadero, que también me da verdadero. Entonces, sin importar el valor de R, vamos a anotar aquí, sin importar el valor de verdad de R, sin importar si R es verdadero o falso, como P es verdadero, R entonces P será verdadero. Luego, cuando yo tengo que esta conjunción es verdadera, puedo decir que R entonces P también será verdadera. En este ejemplo nos dan esta proposición. Primero determinemos qué tipo de proposición es. Entonces, para hallar su valor de verdad, yo primero necesitaría hacer esta conjunción
Y por último, hago el condicional, o sea, el valor de verdad me lo va a determinar este condicional. Por lo tanto, es el conectivo principal y decimos que esta proposición es una condicional. Entonces decimos, si la condicional P y Q, entonces R es falsa, ¿qué pasará con esa nueva condicional R entonces P? Para que una condicional sea falsa, debemos tener que su antecedente, en este caso P y Q debe ser verdadero y su consecuente falso. R debe ser falso. En ese caso yo tendría verdadero entonces falso y eso me da falso. Es la única posibilidad. Bueno, entonces ya tengo que R es falso y P y Q debe ser verdadero. Para que una conjunción, esta es una conjunción, sea verdadera, las dos proposiciones deben ser verdaderas. Por lo tanto, yo debo tener que tanto P como Q son verdaderas. Entonces ya tengo los valores de verdad para cada una de las proposiciones simples. Veamos ahora qué pasa con este condicional. Pues entonces yo tengo que R debe ser falso, ahí ya de una vez tengo que la condicional será verdadera, pero además tengo que P es verdadero. Entonces falso, entonces verdadero me da verdadero y yo lo que puedo decir es que si esta condicional es falsa, entonces R entonces P será verdadero. R entonces P será verdadera. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos esta nueva proposición. Noten que para hallar su valor de verdad, primero debo hallar el valor de verdad de esta bicondicional, el valor de verdad de esta condicional y por último las unimos con esta disyunción, con esta O. Entonces, como la O es la que nos determina el valor de verdad de toda la proposición, pues es su conectivo principal y decimos que esta proposición es una disyunción. Entonces decimos, si la disyunción de P si solo si Q o P entonces R es falsa, ¿qué va a pasar con esta negación? Bueno, entonces, para que una disyunción sea falsa, yo necesito que las dos proposiciones que la componen deben ser falsas. Es la única manera de que la disyunción sea falsa. Entonces yo debo tener acá P si solo si Q debe ser falsa. También P entonces Q debe ser falsa para que toda la disyunción sea falsa. Bueno, entonces para que una bicondicional sea falsa, las proposiciones deben tener valor de verdad contrario, pero aquí no puedo decir más. Lo que sí puedo decir es que para que un condicional sea falso, necesariamente, o sea, tenemos que, la única manera de que eso ocurra es que su antecedente, en este caso P, sea verdadero y su consecuente, en este caso R, sea falso. Entonces ya tenemos P debe ser verdadero, R debe ser falso y entonces volvemos a la bicondicional. Para que sea falsa, las proposiciones tienen que tener diferentes valores de verdad y ya dijimos que P va a tener valor verdadero, por lo tanto Q tendrá valor de verdad falso. Y ahora volvemos a esta proposición. Noten que en esta proposición primero hacemos una disyunción y luego negamos esa disyunción. El conectivo principal entonces es esta negación, por lo tanto toda esta es una negación. Entonces tenemos que P aquí, según esto, o sea, cuando esta proposición grande es falsa, P será verdadero, entonces tenemos verdadero. Ya con este verdadero sabemos que toda la disyunción me va a resultar verdadera, pero bueno, tenemos también el valor de verdad de Q, será falso. Verdadero o falso es verdadero. Y por último lo negamos. Entonces, al negar una proposición verdadera vamos a obtener una falsa. Por lo tanto, vamos a decir que esa negación no P o Q es falsa. Entonces, cuando la proposición compuesta, esta disyunción es falsa, esta negación también será falsa. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos que esta bicondicional es falsa, entonces, ¿qué podremos decir de esta proposición de aquí?
Nuevamente, esta es una bicondicional porque primero deberíamos encontrar el valor de verdad de esta conjunción y por último hacer la bicondicional. Entonces lo que nos va a dar el valor de verdad de toda la proposición es el conectivo bicondicional y por lo tanto a la proposición le decimos proposición bicondicional. Entonces rellenamos acá en el espacio, casi no me cabe, pero bueno. Bueno, y entonces tenemos que es falsa. Ya habíamos dicho que cuando una bicondicional es falsa, las proposiciones que la componen deberían tener diferentes valores de verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. P y Q tienen diferentes valores de verdad. Hasta el momento no podemos decir más. Diferentes valores de verdad. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Pues tenemos que mirar las opciones. Tendríamos que mirar qué pasa si, porque no tenemos más información, ¿no? Si P y Q es verdadero, como tienen que tener valores de verdad diferentes, pues Q tendrá que ser falso. ¿Y qué pasa en este caso? Noten que si Q es falso, inmediatamente P y Q será falso. Entonces, escribámoslo acá. Si Q es falso, inmediatamente P y Q es falso. Entonces yo no voy a poder tener que las dos proposiciones que están a los lados de la bicondicional tengan diferentes valores de verdad. Porque si Q es falsa, inmediatamente esta será falsa. Entonces toda la proposición será verdadera. Luego este caso no se puede tener. Este caso no se puede tener para que la bicondicional sea falsa. Entonces, ¿cuál es el otro caso? Pues el otro caso sería que P y Q sea falso y a la vez Q sea verdadero. Vamos a ver si así sí se puede. Entonces, si Q es verdadero, pues el valor de verdad de P y Q dependerá de P, porque el valor de verdad de una conjunción es verdadero únicamente si ambas son verdaderas, pero yo necesito que sea falso. Y para que sea falso, pues lo que tengo que hacer es darle el valor de verdad a P de falso. Entonces digamos P debe ser falso. Y entonces con estos valores de verdad miremos qué pasa con nuestra proposición compuesta P y Q para cerciorarnos. P y Q, sí, solo sí, Q. Entonces dijimos que Q es verdadera y P es falsa. Entonces aquí tenemos falso y verdadero es falso. Y tendríamos falso, sí, solo sí, verdadero es falso. Entonces, pues se cumple lo que necesitamos, que esta proposición sea falsa. Y entonces cuando esta proposición es falsa, P debe ser falso y Q debe ser verdadero. Entonces, ¿qué podemos decir de esta? Miren que esta es una negación porque tomo primero la bicondicional y luego la niego. Entonces dijimos que P debe ser falso, Q debe ser verdadero. Falso sí, solo sí, verdadero es falso, pero como la estoy negando, toda esta proposición es verdadera. Entonces, ¿qué se puede decir de no P sí, solo sí, Q? Podemos decir que esa negación es verdadera. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una bicondicional, porque miren que primero para saber el valor de verdad de esta proposición, primero tendríamos que hacer esta condicional y luego la bicondicional. Entonces la bicondicional es la que nos está determinando todo el valor de verdad de la proposición. Entonces acá escribimos, si la bicondicional P, si solo si P, entonces Q es verdadera. Entonces, otra vez, para que sea verdadera, debemos tener que tanto P como P, entonces Q, tienen el mismo valor de verdad. Entonces, ¿qué puede pasar? Si ambas son verdaderas, entonces si P es verdadera, entonces si P es verdadera, necesitamos que P entonces Q también sea verdadera.
Si P es verdadera, P entonces Q debe serlo también. Bien, y si yo tengo que el antecedente es verdadero, para que toda la proposición sea verdadera, el consecuente también debe ser verdadero. Entonces luego Q también es verdadera. Y en este caso, toda esta proposición compuesta, toda la bicondicional será verdadera. ¿Qué pasaría si fueran falsas? O sea, si yo digo, si P es falsa, si P es falsa, como estas dos deben tener el mismo valor de verdad, pues yo debería tener también que P entonces Q debe ser falsa. Pero eso no puede pasar, porque si P es falsa, yo ya tendría una condicional cuyo antecedente es falso. Y en una condicional, si el antecedente es falso, inmediatamente toda la condicional debe ser verdadera. Entonces debe ser falsa, pero esto no puede pasar. Esto no puede pasar porque porque P es falsa. Bien, entonces este caso no se puede dar, es decir, no se puede dar el caso en el que estas dos cosas son falsas. Por lo tanto, el caso que sí se da es el primero, donde ambas son verdaderas. Entonces lo que yo tengo es que tanto P como Q serán verdaderas. Y entonces, ¿qué pasa con esta proposición? Noten que aquí esta negación únicamente está afectando a P. Entonces lo primero que yo hago es negar P y luego sí hago la bicondicional, por lo tanto esta es una bicondicional. Entonces, P es verdadera. Si la negamos, P es verdadera. Si la negamos, pues todo esto me va a quedar falso. Y Q dijimos que era verdadero. Falso sí, solo si verdadero es falso. Entonces, ¿qué podemos decir de esta proposición? Pues decimos que no P, sí, solo si Q es falsa cuando esta proposición de aquí es verdadera. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si toda esta proposición es falsa? Bueno, aquí involucramos 4 proposiciones. Miremos si de todas ellas podemos decir algo. Entonces, primero tenemos que hacer esta conjunción, por aparte esta disyunción, y a lo último las unimos con un condicional. Por lo tanto, el conectivo principal de toda la proposición compuesta va a ser ese condicional, y por eso llamamos a esa proposición una condicional. Entonces decimos, si la condicional P y Q, entonces R o S es falsa, vamos a ver si podemos decir algo de sus proposiciones simples. Para que una condicional sea falsa, debemos tener que su antecedente debe ser verdadero, en este caso el antecedente es P, entonces Q es verdadero, y el consecuente falso. R o S debe ser falso. Para que el antecedente sea verdadero, es decir, para que una conjunción sea verdadera, las proposiciones que la componen deben ser verdaderas. Entonces, tanto P como Q serán verdaderas. P es verdadera y Q debe ser verdadera. Ahora, el consecuente debe ser falso y el consecuente es una disyunción. Para que la disyunción sea falsa, las proposiciones que la componen tienen que ser falsas. Es la única manera. Entonces yo diría que R debe ser falso y ese también debe ser falso. Entonces tenemos valores de verdad para todas las proposiciones simples. Entonces veamos, P es verdadero, S es falso, Q es verdadero y R es falso. Entonces veamos qué podemos decir de toda esta proposición compuesta. Aquí tengo verdadero o falso, eso es verdadero. Aquí tengo verdadero y falso, eso es falso. Ahora, aquí estoy negando toda esta proposición. La proposición es verdadera, por lo tanto su negación será falsa. Y ahora tengo falso, sí, solo sí, falso, eso es verdadero. Entonces, toda esta proposición, cuando esta condicional es falsa, toda esta proposición, que es una bicondicional, P o S, sí, solo sí, Q y R, resulta ser verdadera. Bueno, pasemos a otro ejemplo. En este ejemplo identificamos que
el conectivo principal es una condicional, porque primero deberíamos hacer esta conjunción y luego esta otra conjunción. Por lo tanto, esta proposición es una condicional. Y además notamos lo siguiente, notemos que aquí en el consecuente de la condicional tenemos algo de lo que ya habíamos hablado en una actividad anterior, y es que yo estoy aquí diciendo P y no P, es una conjunción de P con no P. Noten que si yo digo algo y digo su negación a la vez, pues lo que estoy haciendo es contradecirme, ¿cierto? Entonces, esto que está en el consecuente, ya sabíamos, es una contradicción, esto que está en el consecuente siempre será falso. Entonces yo tendría, bueno, no P y P es falsa siempre. Y como esto siempre es falso y yo necesito que toda la condicional sea falsa, entonces una condicional es falsa únicamente cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Yo ya tengo que el consecuente siempre es falso, entonces necesito que el antecedente sea verdadero, o sea, necesito que no P y Q sea verdadera. Y esta es una conjunción. Para que una conjunción sea verdadera, las proposiciones que la componen deben ser verdaderas, por lo tanto Q es verdadera y no P es verdadera. Si no P es verdadera, P será falsa. Entonces lo que yo tengo para mis proposiciones simples es que P es falsa y Q es verdadera. Entonces vamos a ver. Si P es falsa y Q es verdadera, ¿qué podemos decir de toda esta proposición compuesta? Entonces, si P es falsa, no P será verdadera. Y aquí yo tengo Q y R. Entonces, yo tengo que Q es verdadera. Si R llega a ser verdadera, esto me da verdadero. Pero si R llega a ser falsa, esto me da falso. O sea, el valor de verdad de aquí depende del valor de verdad que vaya a tomar R. Entonces, y si además, si toda la conjunción fuera verdadera, pues yo tendría que verdadero sí, solo sí verdadero, o sea, toda esta proposición sería verdadera. Entonces escribámoslo acá, si R es verdadera, toda la proposición, no P, sí, solo sí, Q y R, también será verdadera, es verdadera. Pero si R es falsa, pues Q y R será falso. Y toda la bicondicional, no P, sí, solo sí, Q y R, será falsa porque tengo verdadero, sí, solo sí, falso, diferentes valores de verdad, entonces la bicondicional es falsa. Es decir, cuando R es falso, no P, sí, solo sí, Q y R es falsa. Entonces, en este caso, lo que nosotros teníamos es que esta condicional es falsa. Eso me permite determinar valores de verdad para P y para Q, pero cuando yo voy a evaluar esta proposición de aquí, que es un bicondicional, el valor de verdad de ella no depende solo de P o Q, sino también de R. El valor de verdad depende de R. Entonces, yo no puedo determinar, sabiendo que esto es falso, yo solo voy a tener valores de verdad para P y para Q, entonces no puedo determinar qué va a pasar con toda esta proposición. Y esa va a ser nuestra conclusión. ¿Qué se puede decir de no P, sí, solo sí, Q y R? Entonces vamos a decir, no se puede determinar. Es decir, yo no puedo decir si esa proposición va a ser verdadera o falsa. Entonces, en algunos casos podemos determinar el valor de verdad, puede ser verdadera, puede ser falsa, y en otros casos como este, aunque encontramos los valores de verdad de las proposiciones simples, no vamos a poder determinar qué pasa con esa nueva proposición compuesta. Por último, veamos este ejemplo. Entonces, noten que aquí primero deberíamos hacer esta conjunción, luego esta otra conjunción, y las estamos uniendo con una disyunción. Entonces, decimos que eso es una proposición cuyo conectivo principal es una disyunción
Por lo tanto, escribimos acá, si la disyunción de P y no P con no Q y P es verdadera, ¿qué podemos decir de esta proposición aquí? Miren que aquí vuelvo a tener la contradicción, es decir, siempre voy a tener no P y P es falsa, eso siempre va a pasar. Y yo necesito que la disyunción sea verdadera, entonces, para que una disyunción sea verdadera, alguna de las dos debe ser verdadera, pero como esta siempre es falsa, pues para que toda la disyunción sea verdadera, yo debería tener que no Q y P debe ser verdadera para garantizar que la disyunción sea verdadera. Bueno, y para que una conjunción sea verdadera, las dos proposiciones que la componen deben ser verdaderas, es decir, no Q debe ser verdadera y P también debe ser verdadera. Si no Q es verdadera, pues eso es porque Q es falsa. Y entonces tenemos que P debe ser verdadera y Q falsa. Veamos ahora si podemos determinar qué va a pasar con esta proposición compuesta. Decimos que P es verdadera, que Q es falsa y de R no sabemos nada. El valor de verdad de esta disyunción, noten que va a depender del valor de verdad de R. Porque si R fuera verdadero, su negación sería falsa y yo tendría que la disyunción falso o falso, pues me da falso. Y en este caso yo tendría valores de verdad diferentes en la bicondicional y por lo tanto ella sería falsa. Pero si por el contrario, si tenemos el otro caso en el que R es falso, esto es, bueno, vamos a poner acá, este primer caso es si R es verdadero, pero si R es falso, pues lo que vamos a tener es que R es falso, por lo tanto no R es verdadero y tendremos una disyunción falso o verdadero, eso es verdadero, y tendríamos valores de verdad iguales en la bicondicional, verdadero, verdadero. Entonces nuevamente el valor de verdad de esta proposición va a depender de R. Entonces si R es verdadero, toda la proposición va a ser verdadera y si R es falso, toda la proposición va a ser falsa. Por lo tanto, lo que concluimos acá es que el valor de verdad de P, si y solo si Q o no R, no se puede determinar. No podemos decir nada de su valor de verdad. Entonces noten que en algunos casos podemos afirmar que la nueva proposición compuesta va a ser verdadera. En algunos otros casos podemos afirmar que la proposición compuesta va a ser falsa. Y en casos como este, no podemos determinar qué va a pasar con su valor de verdad. Ahora, por favor, resuelvan ustedes un par de ejercicios donde deben, así como aquí, determinar qué tipo de proposición es una y tratar de ver qué va a pasar con algunas proposiciones compuestas.